Bien, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos una vez más a la clase. Les agradezco por asistir. Bueno, y vamos a comenzar haciendo un repasito acerca de lo que hemos estado viendo. No se olviden que estamos viendo los procesos de deformación volumétrica y dentro de estos nosotros estamos más que todo haciendo referencia al laminado. El laminado que nos va a servir para entender que una lámina, ¿sí? O que una plancha puede cambiar en distintos espesores. Entonces, viendo esas características, nosotros vamos a tener algunos datos importantes, como por ejemplo, no se olviden que hemos hecho un análisis cinemático y en el análisis cinemático lo único que nos sirve es entender que el único que le puede dar movimiento o que le puede adicionar velocidad a nuestra plancha, ¿sí? ¿Cuál es? El rodillo. Y el rodillo básicamente tiene una velocidad angular, ¿sí? Pero si nosotros descomponemos esta en su velocidad tangencial, ¿ya? O llevamos esta a la velocidad tangencial, vamos a tener, claro que sí, una velocidad final en la que vamos a realizar el laminado, ¿no? Y por otra parte, comparando desde el punto de vista de los fluidos y utilizando la ecuación de la continuidad, siendo que el volumen es constante, entonces lo que tenemos aquí es básicamente es una sección transversal por una velocidad. Y esto va a ser igual a otra sección transversal, tal vez de menor área, ¿sí? Pero entonces con una mayor velocidad, ¿sí? Lo que estamos hablando era de flujo volumétrico nada más, ¿no? Bien, pero para que esto se realice, hemos dicho que no debe haber deslizamiento, ¿sí? No debe haber deslizamiento entre la plancha y los rodillos. Y justo para eso nosotros hemos dicho que una de las condiciones para que se produzca el laminado no va a ser ni en menor a cero ni mayor a cero, sino simplemente cuando el deslizamiento sea cero, ¿sí? El deslizamiento sea cero. Listo. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que tenemos este ángulo tita, ¿sí? Para poder llegar, uno, a que este deslizamiento sea cero, y también que en este ángulo tita es donde yo tengo el espacio suficiente para ejercer la presión máxima a la sección del que está entrando a laminado para obtener o para deformarlo de manera permanente, ¿ya? Entonces, ese criterio sí debemos tenerlo y debemos considerarlo. Uno, ¿por qué? Porque en este ángulo tita, básicamente es el contacto que tengo rodillo-plancha. Entonces, en esa área, ¿sí? Es donde se va a producir la fuerza de deformación. Y nosotros habíamos visto esto como básicamente definir, ¿sí? Un esfuerzo medio. Porque si me voy muy abajo de la curva, ¿sí? Muy por cerca de la zona elástica, voy a decir que esta tiende a restituirse. En cambio, que si me voy muy al fondo o muy al final, a la cresta, entonces esta tiende a fracturarse, ¿no? Entonces, un criterio así es el que nosotros debemos establecer, donde vamos a decir que el esfuerzo que vale va a ser el esfuerzo medio, porque con el esfuerzo medio recién puedo llegar a tener una laminación, ¿sí? Y obtener el espesor que necesito. Claro, otro punto importante aquí es establecer que esta expresión, ¿sí? Del esfuerzo ya no responde tanto a la ley de Hooke como veíamos, ¿sí? Sino que esta está para la zona plástica. Entonces, ya en la zona plástica, ¿sí? Nosotros vamos a tener este coeficiente K, el coeficiente de resistencia que ofrece el material. Vamos a tener esta deformación, pero esa deformación ya es la deformación real. Y esa deformación real está expresada con esta, que es el logaritmo natural, ¿sí? Del espesor inicial con el que hemos entrado entre el espesor final, ¿ya? Y esto elevado por eso a un coeficiente de endurecimiento y dividido entre 1 más el coeficiente de endurecimiento, ¿no? Bien, esto matemáticamente. Listo, entonces, este esfuerzo, ¿pero para qué nos va a servir? Para estimar la fuerza de este proceso. No se olviden, el esfuerzo está en las unidades de... ¿En qué unidad está? ¿Qué unidad es? ¿Mm? Presión. No, 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 no.
Newton por metro cuadrado. Y sí, pero no manejamos eso tanto, ¿no? ¿Qué manejamos? Kilogramo fuerza. No, ¿qué ha pasado? Esta cuarentena le está afectando, ¿no? Un valor de fuerza entre una unidad de área, que sí podemos decir que también la presión está definido así, como una fuerza dividida entre un área, ¿ya? Pero en este caso es esfuerzo. El esfuerzo es muy distinto a la presión, ¿ya? La unidad que nosotros hemos visto y nos hemos familiarizado, y creo que deberían estar ustedes también familiarizados, son pues los megapascales, ¿no ve? O Newton milímetro cuadrado. Cuidado con ver un catálogo, ¿sí? De esto, de esfuerzos de los materiales, y ustedes digan, está mal las unidades. Cuidado con hacer eso, ¿no? Entonces el esfuerzo tiene unidades de fuerza, ¿sí? Entre área, ¿no? Entre área. Ya, muy similar a la presión, pero no es lo mismo, ¿sí? Entonces tengo aquí Newton sobre milímetro cuadrado, ¿sí? Newton sobre milímetro cuadrado. Ahora, si tengo el área donde está trabajando, entonces se van a ir con estos milímetros cuadrados y lo que voy a tener son newtons, que va a ser la fuerza, ¿no? Bueno, sigamos. Miren, esta fuerza debe ser correspondiente a nuestro draft máximo. ¿Qué hemos dicho en el draft máximo? Que obedece a la relación existente, es un producto entre el coeficiente de fricción que vamos a tener del metal o de la plancha con el rodillo, ¿sí? Y el radio del rodillo. Entonces miren que vamos a tener estos dos presentes. Algo bien importante que nos hemos ido dando cuenta, es decir, que lo hemos calculado, es que este coeficiente de fricción puede aumentar. Y de hecho están tabulados el 0.1, el 0.2 y el 0.4. Ah, pero ¿eso dónde está tabulado o en función de qué? En función de la temperatura de trabajo. Entonces se puede tener una versión del laminado en frío, una versión del laminado en tibio y una versión del laminado en caliente. En estos tres lo que va a pasar es que la temperatura de trabajo va a aumentar, ¿sí? Y habíamos hablado de un rango, ¿no? Habíamos hablado de un rango que por más de que el nombre aquí diga laminado en frío, ¿sí? Ustedes van a tener una referencia respecto de la temperatura de fusión que va a ser más allá de lo que nosotros podemos soportar tocando, ¿no? ¿Sí? Bien, y bueno, entonces el laminado en frío, en tibio y en caliente, ¿sí? Listo. Entonces, cuando la temperatura aumenta, ¿qué pasaba con el radio del rodillo? Disminuye. Correcto, disminuía. Y entonces, ¿qué puedo sacar de conclusión? Que a una mayor temperatura, Menor radio. sí, está bien, pero el No, radio del rodillo representa la aplicación de fuerza, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la Menos fuerza fuerza. disminuye. La fuerza disminuye, correcto. Entonces, cuando yo tenga una temperatura de trabajo alta y llegue hasta una laminación en caliente, lo único que estoy diciendo es que va a ser más fácil de formarlo, porque la fuerza va a ser muy baja, ¿sí? Y como ejemplo les decía, siempre tomen en cuenta la plastilina, ¿sí? Eh, el ejemplo de la plastilina académicamente no tiene nada que ver aquí, ¿sí? Pero didácticamente sí sirve. ¿Por qué? Porque yo agarro la masita de plastilina y si la caliento demasiado, estoy elevando su temperatura, ¿cierto? Y como se deforma fácilmente, puedo formar figuritas fácilmente, ositos, conejitos, si ustedes quieren. Las hago más fácilmente, ¿cierto? En cambio, cuando está frío, hasta se puede, se rasga, se queda rugosa, ¿no? No puedo deformarla mucho, ¿ya? Entonces, esos cuidados son los que nosotros debemos tener al momento de hacer un proceso de laminado. Les advertía un poquito más allá, porque en realidad esto no solamente es para el laminado, sino es para cualquier temperatura o para cualquier trabajo que usted quiera realizar. Por ejemplo, me hablaban un poquito de forja. En la forja, igual voy a tener una forja en frío, una forja en tibio y una forja en caliente, ¿ya? Tal vez ya no tanto como trabajo en tibio,
¿sí? En tibio casi no. Y los trabajos en tibio casi no son tan utilizados, ¿listo? Más que todo hablamos de dos límites, frío o caliente, ¿no? Nada más, ¿ya? Como dice en la Biblia, ¿no? Frío o caliente, listo. Bien decididos, ¿ya? Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es que en forja, ¿sí? El concepto sigue siendo el mismo. Si tengo un trabajo en caliente, le voy a dar un golpe con menos fuerza y voy a lograr una deformación mayor. En cambio, en frío, le voy a dar un golpe, posiblemente no lo deforme mucho. ¿Por qué? Porque los cristales, ¿sí?, de la estructura metalúrgica del acero o de la pieza que esté trabajando van a responder alineándose contra contra la fuerza con su normal, ¿sí? Con su normal. Entonces van a resistir. No se olviden, todos los metales están hechos o realizados para ofrecer una resistencia, ¿no? Y listo, bueno, entonces eso es lo que nosotros debemos considerar. En cambio, en caliente, es como que nosotros agarramos y los agrupamos como en una masita y ellos todavía pueden moldearse todavía, ¿no? Quieren reaccionar con la normal, pero como es una estructura tan inestable por la temperatura, ya por la temperatura, entonces, bueno, queda deformada, ¿no? Más fácilmente. Bueno, entonces eso para que nos siga acompañando en los siguientes dos temas que nosotros todavía tenemos que ver, ¿cierto? Ya, vamos. Entonces, en el laminado en caliente hay un pequeño problema que puede llegar a pasar. ¿Qué pasa si sube demasiado la temperatura? Entonces, o simplemente no respeto el draft de la máquina, ¿sí? No respeto el draft de la máquina. Entonces va a crecer esta fricción que yo tengo, ¿ya? Y este coeficiente de fricción puede llegar a alcanzar el 0,7. ¿Y qué pasa cuando alcanza el 0,7? Miren, cuidado con esto, porque esto es lo que en realidad de esto va a depender la calidad de su producto, ¿no es cierto? O sea, ya sabemos que algunos de nosotros vamos a ir a trabajar en un punto donde vamos a supervisar la calidad con lo que estamos produciendo. Entonces, no se olviden que este 0,7, ¿sí? Lo que va a hacer es arrancar pedazos de la superficie, ¿sí? De la superficie que estamos laminando. Si estamos arrancando eso es porque nuestro coeficiente de fricción ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Uno, puede ser que no he respetado el draft de la máquina, ¿ya? Otro, la temperatura es muy alta, ¿sí? Tal vez he logrado recalentar el rodillo con el que estaba trabajando, ¿sí? Y puede ser que el rodillo esté desalineado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Tanto horizontalmente o verticalmente, ¿sí? Puede ser que esté desalineado, entonces son temas que van a incluir al departamento de mantenimiento también, ¿no? Entonces miren que puede pasar eso. ¿Listo? También sucede cuando, por decir, un rodillo gira más rápido que el otro, ¿ya? Un rodillo gira más rápido que el otro. Es decir, el molino superior, todo el tiempo nosotros hemos dicho lo siguiente, que estos, voy a poner aquí un dibujito, ya, voy a decir qué es esto, ¿no? ¿Sí? Esto. Para que se produzca la laminación, ¿sí? Yo necesito aquí un rodillo, ¿cierto? Que ya está más o menos en contacto. Ahí. Y necesito otro aquí abajo también. Ya, ahí, 2 puntos. No. Ya, más o menos por ahí, ¿cierto? Bueno, están muy próximos, sí. Entonces, miren, lo que pasa es lo siguiente. Yo estoy realizando ya el proceso de laminado, sí, yo estoy realizando ya este proceso de laminado. Y miren, uno de estos rodillos, sí, uno de estos rodillos se adelanta o uno de ellos se atrasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Justo, sí, este material se va a pegar o al de arriba o al de abajo, va a tender a hacer eso. Pero fíjense que es una masa grande y que tiene un peso considerable. Entonces no se va a enrollar, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Simplemente ahí las superficies se van a desgarrar, ¿ya? Las superficies. Entonces, esto también se puede deber a que los rodillos no están sincronizados en el movimiento, ¿ya? Listo.
Entonces eso también para que recordarles lo que estábamos viendo, ¿no? Bien, ahora, después, habíamos hablado de determinar la fuerza, pero en realidad la fuerza solamente hacía, ¿sí?, una referencia a la sección en la que se está aplicando, ¿ya? Y multiplicado aquí ahora sí por la presión máxima. Entonces, este rodillo, ¿qué quiere decir? Que cuando va realizando el laminado, miren, ¿sí?, en algún punto de esta longitud de contacto ofrece, ¿sí?, ofrece una presión máxima, una fuerza máxima actuando sobre el área que tenemos. ¿Listo? Entonces, miren, eso es lo que nosotros debemos considerar y debemos determinar, esa presión máxima. ¿Listo? ¿En qué lugar de la curva puede estar? ¿En qué lugar de esta longitud de contacto? Entonces, solo graficando la presión, me estoy refiriendo a la presión, en función de esta longitud de contacto, ¿sí?, podemos decir que se puede percibir esta curva. Miren, antes de realizar el laminado, y yo lo voy a marcar por aquí con un color para que ustedes lo vean. Este punto, miren, este punto está representando o se está representando por este punto. ¿Listo? Miren, ahí estamos entrando, ¿ya? El punto de salida o el punto con ya donde ha caído completamente la presión, ¿sí? Voy a representarlo con otro color. Voy a hacer este verde. Y este estará claro aquí. Y aquí en la salida estará por aquí. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en algún punto, sí, que en algún punto entre estos dos, sí, se tiene la presión máxima. Ya la presión máxima a la que hemos... Listo, entonces, ahí nosotros debemos tomar en cuenta esto. Miren, ahí nosotros debemos tomar en cuenta esto. Si nosotros vamos, sí, trabajando sobre esta longitud de contacto y vamos haciendo crecer nuestro punto, ¿ya? Vamos a ir con otros colores. Voy a colocarle por ahí algo. Sí, tal vez por ahí algo. Miren, por ahí algo. ¿Ya? Y por ahí algo. Listo. Y finalmente llegamos a la cúspide, donde, ¿sí? ¿Dónde vamos a tener ahí? Este punto. Ahí tal vez, ¿sí? Entonces, fíjense que no está en la mitad exacta, ¿ya? No está en la mitad de la longitud de contacto, ¿sí? No lo está. Pero sí tenemos una distancia que va a ser, que está cumpliendo con esta longitud de la presión máxima. Por lo general, miren, por lo general, ¿sí? En algún caso se dice, ¿no? Se dice que está a 3/4 de L, se dice que está a 1/4 del centro, ¿ya? Pero también podemos decir que está a 0,5 de L, esta presión máxima puede estar a 0,5. Entonces hay criterios para definirlos. Lo que quiero que tomen en cuenta ahora es lo siguiente, miren, aquí también se presenta, voy a colocar esta referencia. Eh, tenía que ser una línea eso. Ya, miren, ahí. Ahí está esta línea, ¿ya? Ahí está esta línea. Esta línea, ¿qué está representando? A ver, díganme. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Hola. La mitad, Inge. No es la mitad. Fíjense que coincide con el punto verde. Coincide con el punto verde. La Pero, longitud de salida. ya podría ser la salida, pero ¿qué más? El eje de simetría, perfecto, es muy buena respuesta. Alguien me ha escrito y me ha dicho, es el eje de simetría, perfecto. O sea, más que el eje de simetría, voy a decir que en este punto, ¿sí? En este punto, si lo veo un poquito más grande el rodillo,
es pues el centro del rodillo, ¿no? Este es el centro del rodillo. Entonces, miren que esta línea roja puede estar dibujada también aquí, ¿sí? ¿No les parece que está aquí también? ¿Sí? Entonces, miren que está también esa línea ahí. Listo. ¿Qué es lo que pasa en la presión máxima? ¿O para qué me sirve la presión máxima? A ver, díganme, ¿para qué me sirve la presión máxima? A ver, miren, la presión está definido como la fuerza aplicada en un área, ¿cierto? ¿Cómo será aquí la fuerza? Aquí la fuerza sobre el área va a ser pequeña, puede ir subiendo, puede ir subiendo. Entonces, ¿para qué me servirá la presión máxima? A ver. Hola. Digan. ¿Para qué me servirá? Para Para determinar el diámetro de verificar. los pasadores de los udillos. No, no, no tan específico. No tan específico. De nuevo, miren, bajo este concepto, o sea, la presión es una fuerza aplicada sobre un área. Listo, hasta ahí estamos bien. Si tomo en cuenta la presión aquí, sí, este primer punto naranja, ¿cómo será su fuerza? ¿Será grande? ¿Será pequeña? No es la máxima, ¿cierto? ¿Y cómo será la fuerza aquí? ¿Será grande? ¿Será pequeña? ¿Cómo será? Entonces, miren, ahí ustedes tienen que tomar en cuenta eso. A ver, piensen un ratito, piensen un momentito. Perdón, yo les pido un momentito que me esperen. Mientras tanto, piensen.
Bien, perdón, les pido disculpas. Miren, están con esto de los proyectos de grado para hacer las defensas. Les comento un poquito. Entonces, están viendo cómo vamos a hacer ahora, ¿no? Cómo vamos a hacer para los permisos, cómo vamos a organizarnos. Y va a haber un simulacro el día sábado. El día sábado. Entonces, tal vez les puedo pasar el link el día sábado para ver cómo podemos, para que ustedes presencien, los que puedan, claro, sí, cómo se podría hacer una defensa de proyecto de grado virtual, ¿no? Entonces, ahí, a ver cómo nos irá. Bueno, sigamos. Ahora sí, les pido que me respondan, ¿para qué nos serviría la presión máxima? Para hallar la fuerza máxima, tal vez. Correcto, esa es la respuesta. Fíjense, así de simple, para hallar la fuerza máxima. Simplemente, ¿sí? En cada uno de estos puntos, lo que ustedes tienen que entender como el concepto de presión, fuerza sobre área, como nos decía uno de nuestros compañeros, ¿no? Fuerza sobre área. Listo, la presión aquí está ascendiendo. Entonces, en cada uno de estos puntos, ¿sí? En cada uno de estos puntos, yo tengo un vector fuerza. Yo tengo así un pequeño vector fuerza, ¿no? Así. ¿Y cuál me conviene? ¿Cuál de estos me conviene tomar para, ahora sí, lo que me estaban diciendo, para diseñar y para dimensionar los ejes, el rodillo como tal, la potencia del motor? ¿Cuál me sirve? La fuerza máxima, ¿cierto? La fuerza máxima va a ser aquella que me va a brindar todo eso. Entonces, ¿sí? Este vector es el mayor y esta es la fuerza máxima. Ojo, aquí ya hablamos un poquito más de concepto de la siguiente forma. Si esta es mi fuerza máxima, le vamos a poner un F max. Ahí, ya, si esta es mi fuerza máxima, ya. Si esta es mi fuerza máxima, analicen lo siguiente aquí, con la fuerza máxima. Este sería para mí el eje de simetría, ¿cierto? O simplemente la línea que está pasando de centro a centro del rodillo. Y esta fuerza máxima es paralela a esta. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que va a generarse un par torsor, ¿sí? Donde el brazo va a estar simplemente realizado con esta longitud. Miren, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Este va a ser un brazo, ¿sí? Un brazo que va a tener esta fuerza máxima. Y como es la fuerza máxima, va a ser el máximo par torsor que necesito para nuestro movimiento del rodillo, ¿ya? Va a ser el máximo. Y con eso, miren, nosotros podemos lograr, sí, podemos lograr dimensionar, uno, el par motor que necesitamos para girar nuestras masas, ¿ya? Listo, entonces ahora, con esto está un poco más definido y más claro qué es lo que queremos, ¿ya? Con esto de la fuerza de laminado también, ¿sí? Pero ahora, ¿quién me dice cómo saco la longitud de contacto? ¿No? Está bien, hemos hablado acerca de esto, pero no tenemos una expresión todavía de la longitud de contacto, ¿ya? Entonces, miren que trigonométricamente yo lo puedo definir. ¿Por qué? Porque tengo esta información de cuánto a cuánto, es decir, tengo esta información del espesor inicial, ¿sí? Como el espesor final, ¿ya? Tengo así el espesor inicial con el espesor final. Y después de eso, miren que también tengo aquí esta sección o esta área, ¿sí? Es este área que nosotros podemos encontrarla mediante vamos a hacer esto un poquito más. Ahí, trazando, por ejemplo, una línea horizontal, nosotros aquí vamos a tener la mitad de draft, ¿no es cierto? Sí, la mitad de draft, ¿ya? Y podemos formar con el radio del rodillo que tenemos, esta longitud de arco, y estaríamos hablando de una expresión de un triángulo oblicuángulo, ¿no ve? Ya no rectángulo, ni es simplemente un rectángulo que tiene dos catetos rectos, pero que tiene una parte curva, ¿no? Esos son los oblicuángulos, ¿ya? Pero de manera resumida, ¿sí? De manera resumida, ustedes pueden tener, ¿sí? Esta expresión que les va a ayudar directamente a utilizarlos, ¿no?
Dice, uno, la expresión de la fuerza y la expresión de la longitud de contacto. Entonces, esta expresión de la longitud de contacto me va a servir, ¿sí? Para que yo pueda definir básicamente, ¿sí? El radio, o mejor dicho, con el radio del rodillo y el draft conocido, que simplemente va a ser el espesor inicial menos el espesor final, ¿sí? La raíz de todo esto me va a sacar la longitud de contacto. Y listo, ya tengo ahora sí definidos. No se olviden que ese brazo va a estar a 0.5 dl, ¿ya? O en algún caso puede estar en 0.45, 0.75, como ustedes lo vean. Pero vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto. Ahora, con la fuerza, ¿sí? Con la fuerza que, miren, con la longitud de contacto, perdón, con la longitud de contacto y el W que yo voy a tener, ¿sí? El W que yo voy a tener, básicamente hubiera definido, ¿sí? Hubiera definido lo que es el área. Esto sería el área donde está trabajando, ¿sí? Donde está trabajando, básicamente, que este valor de esfuerzo, ¿ya? Este valor de esfuerzo. No se olviden que el rodillo nos está dando una presión máxima, pero el valor de esfuerzo es del material que estoy laminando, ¿sí? Entonces, va a pasar lo mismo. Miren, aquí yo tengo esfuerzo. El esfuerzo está en newton milímetro cuadrado. Y esta área está en milímetro cuadrado. Entonces, newton milímetro cuadrado por milímetro cuadrado me va a salir una fuerza en newtons. ¿Sí? ¿Listo? Y miren, vamos a tener este valor de esfuerzo del material de acuerdo a la expresión que les he mostrado con el coeficiente K y con el coeficiente de endurecimiento, ¿cierto? Y esta sección transversal que básicamente es el ancho, y el ancho que no varía, ¿sí? Que puede ser W inicial o W final, que tomamos para este proceso como constante, ¿sí? Y L, que es la longitud de contacto, pero la longitud de contacto está definida por el radio del rodillo multiplicado por el draft, y todo eso en raíz, ¿cierto? Listo, y con eso obtenemos la fuerza. Esta fuerza multiplicada por este brazo que nosotros vamos a tener, ¿sí? Por este brazo que nosotros podemos tener, que es igual a 0.5 por L, ¿ya? Directamente vamos a obtener un par torsor. Y con ese par torsor es lo suficiente para que nosotros dimensionemos potencia del motor y demás, ¿no? Bien, hasta aquí alguna pregunta. A ver. Algo que no esté claro. ¿Todo está bien? ¿Seguros? Sí, Ya, listo, vamos. Entonces, miren. Esta, por ejemplo, ¿sí? Esta, por ejemplo, para ustedes, es una de estas planchas. Salud. Ya, esta, por ejemplo, es una de las planchas, ¿ya? Con las que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar en un horno, ¿sí? Nosotros vamos a agarrar esta y la vamos a calentar tanto, le vamos a someter en hornos a una energía calorífica grande que me va a permitir subir la temperatura de esta, ¿sí? Hasta 1200, Sí, ya 1270 casi. grados. No me lo va a hacer mucho comida para mí ya. Ya, está bien. Una papita nomás y poquito mote. no. Ya, de acuerdo. ¿Qué va a hacer él? Ya, perdón. Ay, bueno, una papita nomás, pero no, sí, ya. Listo. Entonces, miren, cuando ustedes estén trabajando ya dentro de ya en el futuro, sí, en su trabajo, si ustedes van a enfrentarse a este tipo de láminas ya. Pero para manipular estas láminas, ¿sí? Para manipular estas láminas, ¿cómo creen que está bien todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Teóricamente, y con lo que hemos llevado hasta ahora, nosotros podemos dimensionar incluso los molins de laminación. Pero un proceso de laminación así tiene que englobar también muchos otros más aspectos. Por ejemplo, digamos que esta ya es la lámina o la plancha que ya ha salido con el espesor final. ¿Cómo lo muevo y cómo llevo a su destino?
pero está todavía a una temperatura alta. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces, miren, debo tener, sí, algunos conceptos de procesos en los que yo pueda llevar esto particularmente, ¿ya? Finalmente, de una lámina así, nosotros vamos a, bueno, de esta igual, ¿no? Miren el transporte cómo es. Y este transporte, tan solamente por el tamaño que ustedes pueden distinguir, o sea, se dan cuenta que no es algo muy sencillo de llevar, ¿cierto? No es algo muy sencillo. Miren, una vez que la lámina va saliendo con un draft muy pequeño, ya no se pone una sobre otra. O sea, como esta. Por ejemplo, esta todavía da lugar a colocar una encima de la otra, ¿cierto? En cambio esta, miren, en cambio esta, cuando ya es un espesor tan delgado, ¿sí? Un espesor tan delgado, ya se va enrollando, ¿sí? Ya se va enrollando. Pero fíjense cómo se está enrollando, ¿sí? Cómo se está enrollando. Igual, estamos a una temperatura muy elevada, ¿sí? Muy elevada. Entonces, sí, vamos enrollando nosotros, sí, también esto, ¿no? Entonces, miren, al final esto, ¿sí? Al final esto que sencillamente parece muy sencillo como un papel higiénico tal vez que está ahí, ¿sí? Miren, va a quedar almacenado así, ¿sí? Todos estos son pequeños rollos de láminas que se han tenido y que se han ido laminando, ¿ya? ¿Y de dónde han venido estas? Justo de esta, ¿no? Entonces, imagínense desde ese espesor, ¿sí? Desde ese espesor, haber bajado hasta este espesor de lámina, estamos hablando 2 milímetros, 1 milímetro, imagínense, la conservación de volumen. Este tiene un volumen con el que hemos empezado y equivale a un rollo. Pero si vemos el volumen, tiene que ser el mismo, ¿sí? Sin embargo, para nosotros, ¿esto qué representa? Bastante aplicación. Como lámina delgada, tan solamente hablar de las calaminas. Miren, las calaminas, ¿sí? Es decir, miren, si este es nuestro semiproducto, es como si este sería un recién nacido y le vamos a decir, cuando seas grande vas a ser calamina. ¿Y cómo ha sido esto? Miren, directamente ahí, ¿sí? Entonces, con esta conservación de volumen o con este proceso de deformación volumétrica, lo que queremos es que de volúmenes grandes, o mejor dicho, de piezas grandes, vastas, robustas, nosotros podamos llegar a hacer un proceso que podamos deformar y podamos obtener láminas delgadas también. ¿Listo? Bien, esa es la finalidad de este tema. Y ustedes tendrían que ser capaces ahora de distinguir las aplicaciones que hay en nuestro medio. Esto, como les digo, es un pedacito de las aplicaciones grandes que hay. A ustedes seguramente se les va a ocurrir muchos más otros productos, ya, porque están saliendo, o bueno, están realizando estudios en ingeniería y el ingeniero siempre está pretendiendo en mejorar el proceso. Si no está mejorando el proceso, o sea, ¿cómo es nuestro trabajo? Llegamos a la empresa, empezamos a hacer nuestro trabajo, al principio nos parece un poco complicado, difícil, nos habituamos, luego rutina, y luego empezamos a pensar, ¿pero cómo lo puedo mejorar? Y seguimos pensando, mejora, 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 mejora. O sea, nunca estamos tranquilos ahí. Y pensamos en la siguiente mejora y en esto. Entonces ustedes seguramente van a sacar un nuevo tipo de producto, o por lo menos lo van a pensar y van a ser otras generaciones que también van a dar continuidad a su proyecto y es así, ¿no? Entonces, esto básicamente sí habla de este proceso de conformado de lámina, ¿no? Ya saben ahora cómo se obtiene lámina. Listo. Ahora, para que esto esté completo, nosotros vamos miren, ahí está, por ejemplo, un proceso de laminado en caliente, ¿ya? ¿Cómo ustedes determinan que este proceso es de laminado en caliente? Alguien me puede decir por el color de la plancha, y está bien, la temperatura, ¿cierto? Se ve, ya. Pero fíjense, los molinos, el tamaño del molino les puede decir, sí, les puede decir cuánto es el draft que están manejando y si es un draft grande o no, ¿sí? Miren, en este caso, este es un draft pequeño. ¿Por qué? Porque los molinos están muy próximos, ¿sí? Y aparte, vean, los motores son de pequeño diámetro, ¿ya? Si nosotros veríamos un poco los rodillos del diámetro, el diámetro de los rodillos, perdón,
Entonces, fíjense que podríamos advertir esto. A ver, aquí miren, ¿sí? Ahí uno, ahí otro, ¿cierto? Sí, por aquí uno, por aquí otro. ¿Qué quiere decir cuando son de bajo diámetro, bajo radio, ¿sí? Que están en un proceso donde la fricción está trabajando en función de la temperatura de trabajo en caliente. Entonces requiere menos fuerza, ¿sí? Y finalmente, si el draft es pequeño, necesita un radio mucho más pequeño, ¿no? Entonces así uno puede ir juzgando solamente con una vista, ¿ya? Bueno, entonces ahora hacemos un problemita. Yo les voy a plantear este problemita y lo vamos a trabajar después. ¿Listo? Miren, dice una tira con un ancho de 300 milímetros y 25 milímetros de espesor, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Este para mí, el 300 milímetros, ¿qué dato sería? El ancho. W sub 0 le hemos puesto, ¿no ve? ¿Sí? Esto para mí sería el W sub 0. Listo. Eso sería. Y 25 milímetros de espesor. ¿Esto qué sería? T sub 0. T sub 0, correcto. En otra literatura puede ser H sub 0, ¿cierto? Listo. Espesor inicial. Se alimenta a través de un molino laminador con dos rodillos de 250 milímetros de radio. Listo, ahí ustedes tienen lo que es R, ¿no? El espesor del material de trabajo se reduce hasta 22 milímetros. Entonces, ¿este qué sería? TF. Correcto, T sub F. T sub F, ¿no? En un pase. Es importante ahora encontrar que esto, miren, cuando hablamos de pase de laminación, si no cumple en el primero, es decir, ingeniero, necesitamos laminar esta plancha de 12 milímetros a 8 milímetros. Ustedes van y dicen en un pase no puedo, y la respuesta no es no puedo, sino establecen ustedes cuántos pases de laminación tienen que hacer con su molino hasta que puedan tener este espesor final, ¿no? Entonces miren que en realidad eso es lo que uno hace. O sea, puede hacer pasar, ¿sí? Esta plancha muchas veces por el molino, ¿sí? En realidad por eso son molinos, trenes de laminación, ¿no? Porque son más de un pase que a veces se necesita. Ya. A una velocidad de 50 revoluciones por minuto. Entonces, ¿esto qué sería para nosotros? Simplemente una N. Listo. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por K. Ah, miren, aquí está el valor de K, ¿sí? Para nosotros. Y N, el coeficiente de endurecimiento, ¿sí? 0.15. Y se supone que el coeficiente de fricción entre rodillos y el trabajo, cuando hablamos o cuando le decimos trabajo, se refiere a la pieza de trabajo, ¿ya? Es de 0.12. Entonces miren que este para nosotros es el coeficiente de fricción, ¿sí? Es U 0.12, ¿no? Determine si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminación. Si es así, calcule la fuerza de laminado, el torque y la potencia en caballos fuerza. Bueno, esto es lo de menos, ¿no? ¿Cómo puedo saber, sí? ¿Cómo puedo saber si puedo realizar el laminado o no? ¿Cómo hacen? Viendo el deslizamiento. También es un buen punto, es un buen criterio, miren, analizando el deslizamiento, ¿ya? Pero a este enfoque, así tal como está ahorita, ¿sí? Tal como está, si bien está hablando ya de un coeficiente de fricción, ¿sí? Ya me está diciendo que existe una condición. Mi coeficiente de fricción es 0.12. Entonces, quiere decir que tengo un draft máximo. Vamos a calcular. ¿Cómo será mi draft máximo? Miren. ¿Cómo será mi draft máximo? El draft máximo era igual a ¿qué?
0,12, ¿cierto? Esto elevado al cuadrado y esto multiplicado por R. el radio del rodillo, que sería 250. Ah, listo. Este es mi valor máximo que me ofrece mi sistema ahorita. Este es mi valor máximo. ¿Cuánto le sale? $3.6. Ya, muchas gracias. 3,6, ¿qué cosas? ¿Qué serían? Milímetros. Correcto, milímetros. Ya. Miren, porque el radio del rodillo está en milímetros, ¿no? Este es el draft máximo, ¿sí? Este es el draft máximo que yo puedo realizar con mi molino actual, ¿sí? Con mi molino. Listo. Pero, miren, dice, ¿no? Determine si la fricción es suficiente para realizar la operación de laminación. Con este valor de fricción, yo he obtenido un valor que puedo reducir de 3.6 milímetros. Un draft de 3.6. Ah, ¿cómo sé ahora si puedo realizar la laminación o no? ¿Cómo? Ahí les doy una ventaja. Ese draft máximo debe ser mayor a ¿qué? Mayor al delta de espesores. Y ese delta de espesores es solamente que el draft, ¿cierto? Menor al draft que yo necesito o al que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, simplemente aquí debo hacer, ¿qué cosa? Una resta, ¿sí? Una resta de mi T sub 0, que en este caso mi T sub 0 dice que es 25, menos 22. Y miren que esto me da ¿cuánto? 3. ¿3 qué cosas? 3 milímetros. Entonces, ¿se puede realizar la laminación o no? Sí, Sí. Claro que se puede, porque miren, la condición que tengo de mi sistema es que máximo me está ofreciendo 3.6 milímetros. Y lo que yo necesito solamente son 25 menos 22, que serían 3 milímetros, ¿no? Entonces, esto me da a entender, sí me da a entender que bajo estas condiciones sí puedo realizar el laminado, ¿ya? Pero ¿qué pasaba si, digamos, aquí me hubieran dicho de 25 a 20? La diferencia era 5 milímetros. No se cumplía esto. Por lo tanto, no podría realizar el laminado, ¿sí? Pero en este caso sí se puede realizar el laminado. Quiero que esta parte esté clarita. ¿Qué dicen? ¿Está Inge, claro? Sí, sí, adelante. si es que no se puede realizar el laminado, ¿qué procedimiento se debe seguir o para poder realizar de alguna forma? Claro, eso es una muy buena pregunta, ¿no? De manera teórica, sí, de manera teórica, y para el examen, sí, ahí termina. No, mentira, o sea, sí, ahí podría ser. Pero de manera real, ¿sí? Fíjense aquí este término, por eso les hacía mucha referencia, que aquí dice en un pase, ¿ya? En un pase. Entonces ustedes dicen, ya, no puedo en un pase, entonces puedo en dos, ¿sí? ¿Por qué en dos? A ver, vamos a poner este ejemplo. Dice que puedo, dice laminar 3.6, o sea, le puedo quitar 3.6 milímetros. Entonces, en un primer pase diré que solamente voy a tomar 3 milímetros, listo. Y en un segundo pase, ¿sí? Hago los otros 2 milímetros o el otro restante que me queda, ¿no? Y si me sigue faltando, sigo aumentando pases. Y como les decía, nunca vamos a encontrar un molino en el que podamos hacer en un solo pase, ¿sí? O sea, reducirlo completamente esto, ¿ya? Porque se gastaría bastante energía, ¿no? Se gastaría bastante energía. Entonces, por eso siempre se habla de trenes de laminación. Y el tren de laminación, básicamente, tal vez si ahora lo podemos esquematizar un poquito más, habla que ahí tengo un rodillo, ahí voy a tener otro rodillo,
ahí voy a tener otro rodillo, ¿sí? Pero cada uno de estos, ¿qué es lo único que está haciendo? O sea, simplemente me está diciendo qué tanto puedo llegar a laminar, ¿no? ¿Sí? Este va a salir hasta ese espesor, este va a salir con este otro espesor, ¿sí? Este va a salir con este otro espesor y así, ¿no? Entonces miren que cada vez que yo vaya pasando, sí, que yo vaya haciendo pases de laminación, uno, los diámetros pueden ir bajando de acuerdo al draft que yo quiera, ¿no? ¿Sí? Pero aparte de eso, miren, ¿sí? Que esto se va a ir alargando, 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 ¿ya? Entonces, por eso es que decimos, cuando no podamos hacer de uno solo, como nos dice el ejemplo, listo. Digo, voy a hacerlo en dos. Entonces, en el primero específico de cuánto a cuánto. En el segundo digo de cuánto a cuánto, en el tercero de cuánto a cuánto, y así llegamos hasta el espesor. ¿Listo? ¿Está bien? Ya. Miren, esta es una primera partecita, ¿no? O sea, sí estamos comenzando a resolver un poquito el problema, ¿ya? Pero ustedes enfóquense un poco en casa también y repasen un poquito, traten de hacerlo. Este es un ejercicio resuelto del Gruber, ¿ya? Del Gruber. Igual pueden verlo. Está en la bibliografía que les he pasado, ¿ya? Y les he vuelto a pasar los enlaces también, ¿cierto? Entonces, tienen esos 3 libros de manufactura. Pero en los 3 los ejercicios son muy similares, ¿ya? Muy similares. A ver, vean ustedes. Los ejercicios son muy similares. El Gruber me parece un poco mejor, ¿ya? Entonces analicen ese detalle también. Bueno, yo les agradezco porque hayan asistido y ahora, por favor, nos sacaremos nuestra fotito grupal para nuestro aniversario, el aniversario de nuestra facultad. Y entonces ahora les pido que activen sus cámaras. Ojo, tal vez algunos, sí, tal vez algunos no quieren salir, digamos. Y no hay problema, los respetamos, ¿sí? O algunos están botados en cama, digamos, ¿no ve? Igual los respetamos, digamos, ¿no? Pero sí, los que quieran salir, perfecto. Ya, los demás, sí, está bien, no se preocupen. ¿Ya? ¿Listos? Bueno, entonces ahora voy a colocar. Y tienen que sonreír, pero no. Y tienen que ver hacia su cámara. No se vean ustedes, tienen que ver hacia su cámara. A ver, voy a tratar de esto de maximizarlo lo más que pueda. Otros en el solcito estaban pasando clases. Ah, es una muy buena vida, ¿no? Ya. Ya, y otros con sus gatitos. Si salen sus gatitos, perfecto. También a mí me gustaría conocer a sus gatitos. O sus perritos. Ya. A ver, primero, ya, vamos a hacer dos tomas porque somos hartos, ¿ya? Listo, a ver, la primera, sonrían a la 1, a las 2, mirando a la cámara, ya, sonríen, listo, 1, 2 y 3. Ya, entonces ahora esperen un ratito, lo voy a pegar aquí en mi presentación para que ustedes vean cómo estamos saliendo y esperen un ratito, me falta la segunda parte. Ahí está una, ¿sí? Ya. Y ahora vamos a la segunda. Pero tienen que parecer que están felices, pues. Ya. ¿Listo? Ya, ahí estamos en la segunda. Ya, sonrían. Sonríen. Ya, sonríen. Ya, listo. Ahora esperen un ratito, lo vuelvo a pegar. Esperen. Y lo vamos a ir poniendo de tal forma que después yo lo voy a editar, listo. Ya. ¿Y quién más falta? ¿Alguien no ha salido? Levante la mano el que no ha salido. Ah. Ya. Y listo. Con eso estamos, creo, toditos. Esperen un ratito. Vamos a ver ahí. Están algunos ya lo han apagado. Listo. Ya, listo, sí, han salido toditos, ¿no? Bueno, yo les agradezco una vez más por haber venido, por haber asistido a clases. Cualquier consulta que tengan, igual me pueden escribir, ¿ya? Me pueden escribir y, bueno, entonces la clase va a quedar igual grabada. Ustedes después también
Simplemente tienen que descargar el video. Bueno, entonces hasta la siguiente. Que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Adiós.